algo mencionó Emilio, el título que voy a presentar es el de Violencia Política y Discurso Conspirativo y Anticomunista durante el oncenio de Leguía. Voy a iniciar con una cita que señala: el 28 de octubre Mussolini y sus fascistas llegaron a Roma y conquistaron el poder. Casi al mismo tiempo llegaron las noticias de la muerte de Lenin y de la caída de Trotsky por acción de Stalin. Con estos ejemplos, Leguía entendió que debía disponer de una fuerza propia para evitar sorpresas desagradables. Más de 6 décadas después, Luis Alberto Sánchez, testigo de los 11 años del gobierno de Leguía, recordaba justamente con esta cita que el uso de la violencia durante la apropiación, el uso de la violencia mediante la apropiación de las fuerzas del orden para mantener el poder fue una necesidad imperiosa que alcanzó a todo aquel que aspirase a legitimar y perpetuar un régimen al margen de su ideología o programa político. Dejando de lado las dimensiones del accionar y el papel que cada uno de ellos cumplió en la historia, se desprende de la cita que para estos 3 personajes el éxito de la empresa partía por tener a su disposición toda la maquinaria represiva que los librara de conspiraciones o complots reales o imaginarios. Desde el inicio de su segundo periodo presidencial, Leguía ya demostraba en su manifiesto a la Nación de 1919 que la legitimidad del golpe de Estado se justificaba debido a una conspiración del gobierno anterior y el Congreso para desconocer los resultados que no eran más que la voluntad del pueblo. A nombre de este se restablecía un nuevo orden, una patria nueva, que dejaba atrás gobiernos que no se interesaban en las clases necesitadas, no le habían hecho frente a la crisis económica después de la Primera Guerra Mundial, gobiernos que suprimieron la prensa de opinión y cuya violencia despótica, como él señalaba, había anulado la libertad de pensamiento. Sin embargo, la experiencia le había enseñado a Leguía que no bastaba el resultado de los escrutinios. Debía obtener para sí pleno control de los demás poderes del Estado, aparte del brazo armado y policial ante cualquier eventualidad. Este último, recordemos, le había salvado la vida en 1909, cuando los parientes del expresidente Nicolás de Piérola los secuestraron y obligaron a firmar su renuncia en medio del caos y la muerte de varias personas. Por ello, y a pesar de los señalamientos a los distintos gobiernos civilistas como despóticos, en menos de 2 meses apresó y expulsó a varios políticos y militares del régimen anterior por conspiradores y confiscó periódicos que no eran afines a su gobierno. Es interesante observar, no obstante, que las acusaciones de conspiración aparecían en momentos claves del oncenio y eran comunicadas a través de sus mensajes presidenciales ante el Congreso. En 1921, año del centenario de la independencia peruana, denunciaba un tremendo incendio en Palacio de Gobierno que tuvo como finalidad asesinarlo, además de deslucir las grandes festividades que se iban a realizar ante varias delegaciones extranjeras. Estos planes de conspiradores seductores del pueblo y del ejército, como señaló, habían fracasado gracias a la policía y resultaron contraproducentes para sus iniciadores, ya que la opinión pública se había pronunciado en contra del hecho. 3 años después, en el centenario del cierre de la independencia y antes de su reelección, reiteraba su felicitación a las fuerzas del orden por mantener la seguridad pública, pese a la labor disociadora de unos cuantos empeñados en sobreponer el apetito de oligarquías caducas. Y les recordaba a los congresistas que él salió airoso del intento de asesinato que sus enemigos habían proyectado al incendiar Palacio. Deslizaba, por otro lado, que estos tenían en mente plantar la disciplina del ejército, pero que existían jefes, oficiales y soldados que se mantenían leales y cumplían con su deber. En ambos mensajes, el uso del discurso conspirativo resultó un arma política para visibilizar enemigos activos y legitimar el empleo de la violencia mediante el ejército y la fuerza policial, que iniciaba una etapa de reforma en su institución en salvaguarda del Estado de Derecho. Estos habían cumplido cabalmente su papel cuando
Apresaron no solo a miembros del civilismo, sino incluso a antiguos leguistas convertidos en detractores del presidente. Uno de los perseguidores que terminó siendo perseguido fue su primo Germán Leguía Martínez, quien había sido primer ministro y ministro de Gobierno y Policía. Leguía Martínez, un reconocido magistrado, escritor y político, mano derecha del presidente, como se observa aquí, se había abocado fervientemente a la tarea de hostigar a los enemigos políticos del régimen, sacar leyes con nombre propio para expropiar los medios de prensa, establecer la condición de los deportados políticos y de los extranjeros considerados perniciosos. Esto último tuvo una gran repercusión, ya que generó serios conflictos entre el poder ejecutivo y el judicial respecto a las garantías individuales que establecía la Constitución y el respeto al fuero de la Corte Suprema. Tal como señala Pedro Planas, prácticamente el orden público se había ubicado, cito, como norma superior a la Constitución y las leyes, muy por encima de los derechos ciudadanos y de la autonomía de las instituciones. Cierro cita. Esta política de mano férrea le granjeó el apodo de El Tigre y un grupo de admiradores que no dudaron en proponerlo como sucesor de Leguía para el periodo presidencial de 1925 a 1929. Sin embargo, este último decidió lanzarse de nuevo a la presidencia gracias a una enmienda de la Constitución y sacar de carrera a su primo. Un manifiesto de Germán Leguía en 1923, condenando la reelección, echó por tierra años de lealtad. Como era de esperarse, tal afrenta obtuvo una respuesta inmediata: la acusación de conspiración y la persecución policial. La captura se dio en su domicilio junto a sus hijos Óscar y Jorge Guillermo, siendo llevado inmediatamente a la isla de San Lorenzo, el cual había habilitado él mismo tiempo atrás como prisión política. Basadre comenta que, cito, según una versión, el plan revolucionario entonces descubierto consistió en simular mediante tiros y bombazos un estallido subversivo civilista y en distribuir entre determinados jefes militares unas cartas que llevaban admirablemente falsificada la firma del presidente Leguía, entregando el poder a su primo. Una vez más, el trinomio conspiración, agentes del orden e incitación a la subversión militar terminaron con su oponente político. La policía, organizada desde los albores del segundo gobierno por el mismo Leguía Martínez, tuvo un indudable protagonismo durante el oncenio. Casi un mes después de la toma de mando, según Basadre, se expidieron 3 decretos leyes que reorganizaron la Dirección Nacional de Policía, señala para Gendarmería, Cuerpo Policial e incluso la creación de la Escuela de Policía, y contrató con el gobierno de España una misión para la profesionalización de la Guardia Civil en 1921. Mientras que Luis Alberto Sánchez recuerda que la misión policial española se dedicó a transformar a los, cito, cachacos en un cuerpo militarizado con amplia preparación teórica y práctica, efectiva disciplina y bien armada, el investigador Víctor Villanueva apunta que la elección de esta misión española se dio porque eran, cito, expertos en reprimir separatistas vascos y catalanes, en perseguir anarquistas y sindicalistas, en impedir paros y huelgas, en destruir organizaciones obreras. Así, la Guardia Civil peruana entonces aliviaba el peso del ejército que asumía tareas fuera de la defensa territorial. Esta iba a conformarse con los efectivos que recibieran capacitación en la Escuela de Policía con la misión española. Al mismo tiempo se constituía la Brigada de Investigación y Vigilancia, cuyas instrucciones respecto a los movimientos subversivos, como vemos en la imagen, dadas a la Gendarmería y a la Policía, tenían un carácter de confidencial. A pesar de los esfuerzos de renovación de esta última, el presidente Leguía aún no estaba muy convencido del trabajo de la misión española. Como vemos en la imagen, en un documento reservado, Julio Vizcarra, cabo del Cuerpo de Seguridad, le remite un proyecto de reorganización del servicio policial que le pidió por indicación personal en marzo de 1925. En él le refiere que
Cito, la misión española, con excepción del primer año, ha hecho hasta hoy un papel de simple figura decorativa. Es necesario pasar 1 hora o días en la escuela de policía para convencerse que esta institución no responde al fin con que se la creó, que su organización y funcionamiento son absurdos y es solo una carga pesada para el Estado. ¿Puede aún la misión española enmendar rumbos sujetándose a indicaciones terminantes? Cierro cita. Y al parecer lo hizo, ya que inmediatamente después de terminada su labor en 1928 se le renovó el contrato. Lo cierto es que Leguía deseaba contar con una fuerza personal entrenada a nivel militar que pudiera hacerle frente a los elementos subversivos, desorganizar conspiraciones, pero también posibles levantamientos dentro del ejército. La importancia que para él significaba reorganizar la policía y convertirla en una institución moderna, respetable, prestigiosa y fuerte, como señalaba, se manifestó constantemente en sus mensajes ante el Congreso de la República en los últimos 3 años de gobierno. En 1929 y 1930, los discursos en torno al accionar de la policía se alinearon nuevamente a su labor contrasubversiva. Una vez más, las conspiraciones y complots coinciden en el afán reeleccionista de Leguía, pero también con las crecientes huelgas, la insatisfacción popular, los roces con el ejército, el descontento debido a los tratados celebrados con Colombia y Chile, además del descalabro financiero del régimen por la caída de la Bolsa de Nueva York. La escalada de violencia para ese entonces se hacía incontrolable, mereciendo por ello la acción directa de los órganos encargados. Así, en abril de 1930, el prefecto de Lima, José Francisco Mariátegui, elevó a la dirección de gobierno un oficio señalando que, después del fallido intento de asesinato a Leguía, siguió por varios días a los sospechosos hasta encontrarlos en un local de herrería donde ocultaban cartuchos de dinamita y bombas. Estos fueron entregados al inspector general de investigaciones y se procedió a detener a Manuel Jesús Urbina, vocal de la Corte Superior de Iquitos, como autor intelectual. Cualquier relación con alguno de los conspiradores merecía la detención, encarcelación e incomunicación. Al respecto, Nicanor Jara, escritor de obras teatrales en quechua, declaró en una carta enviada al inspector general de policía que nunca tuvo ningún vínculo con Urbina y que por el contrario había salvado 2 veces la vida del presidente. Concluía además que las intrigas ruines de sus enemigos lo habían confinado casi por 1 mes en la cárcel, sin comunicación, en perjuicio de sus transacciones y su salud. Prácticamente ese era el modus operandi de la policía de investigaciones. Primero confinaban a los sospechosos, después resolvían la inocencia o culpabilidad. No solo se hace evidente en los mensajes presidenciales de esos últimos años el afán de Leguía por destacar la eficacia de la policía al velar por el orden público y las garantías constitucionales ante los enemigos políticos del gobierno, sino además la aparición de un nuevo elemento pernicioso que por primera vez es mencionado ante el Congreso de la República, el comunismo. En su discurso de 1929, denuncia que una conspiración de índole anárquico-comunista organizada por los agentes del Soviet ruso y secundada con toda evidencia por los desafectos que tiene aún el actual régimen, puso en peligro en junio y septiembre últimos la estabilidad y orden público. Descubierto oportunamente, la policía ha hecho fracasar el siniestro complot, librando a la República de las horas de luto y de vergüenza a la que arribaba la insania de un grupo de extraviados y protervos. ¿En realidad la policía actuó pensando en la desarticulación de un grupo de conspiradores o tenía claro que era una célula comunista? Si bien no a grandes rasgos, la escuela de policía, la Guardia Civil y demás cuerpos tenían alguna idea de que era un comunista y sabían qué posición debían adoptar ante ello. Esto se puede verificar en el documento titulado Conversación sobre moral profesional que dio el general Pedro Pablo Martínez, director general de la Guardia Civil y Policía, a los jefes y oficiales de la Escuela de Policía y de los cuerpos de Guardia Civil, Seguridad, miembros de investigación y jefes y oficiales de gendarmería. Vale la pena precisar que para Martínez
Esta conversación es el resumen sintético de las doctrinas encaminadas a formar la conciencia profesional de quienes se preparan para la carrera de policía, donde se mencionan los fundamentos de la institución y su valor social como órgano de Estado para la garantía de los derechos individuales. Igualmente, se resalta la necesidad de que la institución policial sea militarizada, con una unidad de dirección fuertemente disciplinada, siendo la educación militar incluso extensiva a los civiles, ya que en sus colectividades se tendía a la, como señaló, dispersión de la voluntad. Dentro del quinto acápite, que es el que nos interesa y que corresponde a la relación de la policía con determinados grupos sociales, se indica 3 elementos que deben perseguir y reducir. Los que despliegan energía intelectual para aquietar a la sociedad, es decir, los agitadores, los simuladores de la mendicidad y los elementos imbuidos en doctrinas comunistas. Estos últimos son considerados dentro de una misión especial, como señala, por ser enemigos de la patria y del concepto de nacionalidad con intenciones perniciosas. Peligrosos para la seguridad social porque actúan dentro de las clases obreras, quienes son fácilmente sugestionables por frases rebuscadas de confraternidad y simpatía de los agitadores. Todo esto era suficiente para que la policía cumpla con impedir la materialización de su ideario por el bien del país y de las mismas clases proletarias. Esta charla demuestra que altas autoridades como el director de la Guardia Civil y Policía no solo transmitían de manera eficaz su percepción sobre la labor policial, la pertinencia de sus instituciones y sus valores, sino que introducían en las mentes de los estudiantes de la escuela y otros miembros los elementos que debían combatir y, de manera especial y fija, el comunismo. Si bien el comunista se le aparecía a la institución policial como un individuo con ciertas características definidas, para algunos fuera de la institución militar aún era confuso determinar su naturaleza. Así lo expresó Miguel Urquieta, liberal moqueguano, cuando cuestionó un comunicado oficial de la Legación del Perú en La Paz, donde su encargado de negocios, César Elejalde Chopitea, informaba que el 6 de junio de 1927 la policía había desarticulado un complot comunista instigado por Víctor Raúl Haya de la Torre y que la opinión pública había condenado la nefanda labor disociadora de dichos elementos y el torpe intento anarquista. Urquieta, está aquí una carta publicada en el diario La Razón de la Paz el 22 de junio de 1927, le increpa sobre su terquedad en colocar en todos los diarios un complot pseudocomunista fabricado desde Lima, y no dude en señalarle que anarquismo y comunismo no solo son diferentes, sino antagónicos, y que Haya de la Torre no pertenece a ninguno de los dos movimientos. Ante estos hechos, cabría preguntarse si efectivamente existió tal amenaza comunista en el país a esa dimensión y cuáles fueron las redes que establecieron con la Internacional Comunista o Comintern. Recordemos que la Internacional Comunista se creó durante la Tercera Internacional en 1919, rompiendo sus lazos con la Internacional Socialista y teniendo como base el partido bolchevique. A diferencia de este último, su objetivo fue más ambicioso: extender el proceso revolucionario a todo el mundo. Sin embargo, los líderes comunistas solo tuvieron en mente Asia y Europa, no por sus condiciones geopolíticas y sociales, en tanto que a Latinoamérica se le asignaba un papel de apoyo con miras a estos dos continentes. En pocas palabras, tal como señala Manuel Caballero, cito, Latinoamérica era la periferia extrema, tal vez con la única excepción de África. En la piramidal estructura de la Comintern, América Latina estaba situada muy abajo. Mientras los partidos comunistas latinoamericanos buscaban un espacio dentro de la agenda de la Internacional Comunista, Perú no contaba siquiera con algún partido comunista. Esto no impidió que en 1927 José Carlos Mariátegui, declarado marxista, fuera detenido junto con otros compañeros suyos por tener relaciones estrechas con la Comintern, a pesar de confesar en una carta publicada en el diario La Prensa no tener ninguna conexión con Rusia. Al respecto, Alberto Flores Galindo apunta que Perú no se encontraba ni siquiera en el Buró Sudamericano, órgano periodístico de la Internacional en Buenos Aires, cuyo interés se centraba en países con una clase obrera influyente como en la misma Argentina o Chile, de tradición casi europea, muy diferentes de la experiencia peruana.
Además, fue recién en 1930 que Eudóxio Rabines funda el Partido Comunista Peruano, cuyo peso a nivel regional estaba muy lejos de sus pares sudamericanos. Podemos concluir que desde el inicio de su segundo mandato presidencial, Augusto B. Leguía legitimó sus acciones políticas usando dos estrategias inseparables: las acusaciones de conspiración en su contra y el uso de las fuerzas policiales y militares para mantener el orden. Las primeras pasaron por cambios dependiendo del contexto e instrumentalización, desde sus enemigos locales, civilistas y antileguistas, que luchaban por recobrar el poder, hasta, a finales de su gobierno, los agitadores peruanos y extranjeros que mediante el comunismo levantaban a los trabajadores en contra del gobierno. El entrenamiento militar de la policía por medio de la misión española y la dotación de mayor presupuesto al sector lo convirtieron en una máquina sin control en búsqueda de elementos perniciosos, intensificando violentamente la aplicación de sus métodos cuando la crisis se hacía cada vez más aguda. Gracias. Ok, muy bien. Muchas gracias, Elena, por su presentación interesante sobre la etapa del onceño, la etapa de Leguía. Y ahora pasaremos a la siguiente, que está a cargo de Ricardo Gavilán Cortés, que es también de la Universidad de San Marcos, y el título de su ponencia es Fundamentos históricos de la policía peruana, 1922-1929, reforma policial, profesionalización y apuntes a la tradición autoritaria. ¿Ok? Entonces, le cedemos la palabra a Ricardo. Muchísimas gracias, profesor Candela. Muchísimas gracias con todos, con todas. Paso a compartir. Disculpen ustedes. No sé si se ve la pantalla o... Disculpen. Debo... Sí. Sí se ve, perfecto. Sí se ve, sí se ve. La presentación. Ya, muy amable. Acá tengo otra disposición. Ya, rápidamente, ¿no? Fundamentos históricos de la policía peruana. Mi ponencia presente pertenece a mi tesis de licenciatura, que yo investigo justamente lo que la historiadora Elena Botton, solo hace unos momentos, acaba de explicar, ¿no? Magistralmente esto, ¿no? De pronto, esta ponencia apunta a reconstruir ese mundo policial que ella ha estado anotando, señalando, ¿no? De manera en ese vínculo político-policial, ¿no? Bueno, rápidamente presento. Bueno, pertenece a mi tesis de licenciatura en donde yo presto atención a la policía de investigaciones, desde Leguía hasta Odría. A mí me hubiese gustado muchísimo hablar más sobre el gobierno de Odría, el ochenio de Odría, yo lo llamo el ochenio policial, de acuerdo a que el ochenio mismo demuestra más cosas, ¿no? Sobre argumentos que nuevamente la historiadora Elena ya ha ido apuntando, construyendo, ¿no? Sobre que es finalmente el aporte de mi tesis, ¿no? La presencia de un estado policial en estos 30 años, de 1922 a 1956, ¿no? La primera mitad del siglo XX, ¿no? Pero, no obstante, elegí este tema de acuerdo a que al bicentenario y de acuerdo a que el próximo año se cumplen 100 años de la fundación de la escuela, el primer centro de formación policial, la escuela de policía, ¿no? En ese sentido, esta tesis, estos estudios míos, y de muchos compañeros pertenecen a un corpus de estudio que comienza a dar explicación, ¿no? a las instituciones de seguridad, a la cuestión criminal, como se le conoce de pronto en la literatura especializada, ¿no? Sigo rápidamente. Pensar a la policía en perspectiva histórica. Justamente la policía como un actor social, como un actor histórico, ¿no? Dentro de nuestros 200 años, ha tenido una trayectoria muy singular dentro de un país con vocación a castigar, como lo es el Perú, ¿no? Y como lo decía Alberto Flores Galindo. En ese sentido, ha sido muy poco las construcciones, las aproximaciones que se han tenido sobre este tipo de instituciones, punto por punto rápidamente, ¿no? Historia de la cuestión criminal y historia de la cuestión policial. Hay que comprender que esta historia de la cuestión policial se enmarca
dentro de un mundo de justicia criminal, un mundo en donde se tiene que comprender a la policía a la par del mundo de las cárceles, a la par del mundo de la justicia penal, a la par del mundo de la delincuencia, ¿no? Así, esos son de pronto los retos, ¿no? Los desafíos que implica pensar a la policía históricamente, ¿no? Luego, la distinción entre actividad policial e institución policial. Mucho, hay que decirlo, ¿no? La policía peruana, tal como la conocemos, como esa institución social, organizada, ¿no? Impulsada por un Estado peruano, nace a partir de la República, nace en la época republicana, ¿no? Distinguiéndola de esa actividad policial que es inherente a toda organización social, ¿no? En ese sentido, vamos a ver, ¿no? Cómo esa presencia policial va a tener una trayectoria en el Perú, ¿no? Bien, que recién la estamos descubriendo, pero que se está delineando como un mundo más enriquecido, más profundo de lo que en primera instancia aparenta ser, ¿no? De solo castigo. No, hay una lógica detrás de un iceberg inmenso dentro de esto, ¿no? Bueno, y solo pensando en institución policial, ¿no? Actividad policial, ustedes pueden pensar en empresas más privadas, ¿no? Que van a aparecer en alrededor de nuestra historia. Digamos de que mientras menos presencia de Estado con respecto al orden público va a haber, más campo abierto a emprendimientos privados, ¿no? Eso, que se puede entender como policía local, serenazgo, cómo se puede entender como policías privadas. Ese es el nombre que adquirieron algunas empresas, ¿no? Bueno, sigo, una historia en reconstrucción, como lo estamos diciendo, que a la vez va a ser una historia de las reformas policiales, ¿no? Una historia de reformas y reformas, que en este caso se trata de la reforma. Yo trato la reforma. Es un punto crucial esta reforma que se va a dar en los años 20, que va a empujar Leguía, ¿no? En ese sentido, porque lo que empuja es el advenimiento, el aterrizaje, la importación del modelo profesional policial, ¿no? ¿Qué implica el modelo profesional policial? Implica un mantenimiento moderno del orden, implica un Estado haciéndose cargo, ¿no? De su formación, de su capacitación, de su sueldo, ¿no? Implica una logística programada, planificada, ¿no? Eso va a ser de pronto ese punto de partida, que asimismo una fecha no va a ser, determinante como fecha, ¿no? Es un proceso que lo voy a delinear rápidamente, ¿no? Que va a implosionar, ¿no? Finalmente, o se va a hacer caso, o se va a hacer lo que finalmente se debió hacer con la policía peruana, ¿no? Con lo que respecta, ¿no? Como servicio policial, como profesión, ¿no? En otras palabras, ¿no? ¿Qué significaba este mantenimiento del orden? ¿Qué significaba que este modelo profesional, ¿no? Que la policía como servicio tenía que estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Comenzaba a hacerse cargo, a enfrentar mediante conocimiento policial, ¿no? Fenómenos delictivos. Bueno, que incluso esto, como digo, voy anotando, estos fenómenos delictivos también van a tener su trayectoria histórica, digamos, a los años 20 se van a enfrentar a un tipo de delincuencia que en los años 30 va a tener otra forma, que en los años 40 va a tener otra forma, ¿no? Justamente hay una delincuencia política, ¿no? Por ejemplo, complementando a lo dicho en la anterior ponencia, digamos de que este anticomunismo también va a tener sus formas en antianarquismo, ¿no? Que van a ser cuestiones que desde el inicio del siglo XIX van a ir, y que imagínense, ¿no? O sea, en la Guerra Fría, en un gobierno de Odría ya se instaura, se legitima esa lógica de anticomunista, ¿no? Que van a tener su nombre, van a tener sus documentos oficiales, son leyes antirrepresivas, ¿no? Leyes represivas, leyes de represión, ¿no? Que también tienen toda una historia allí, ¿no? Que también es otro apartado, es otro, ¿no? Sigo, ¿no? Y el Archivo Histórico Policial, una institución en busca de resguardo de lo suyo, bueno, es como lo acompaña el subtítulo, pero es de que urge una atención, una lectura directa a lo propio producido por los policías, ¿no? Entonces, hay mucho, hay muchas fuentes históricas que no han sido leídas, y que esto tiene muchas explicaciones, digamos, muchas reflexiones en ese sentido. Reflexiones antes que explicaciones, ¿no? Digamos de que un Jorge Basadre, en una historia de la República, ¿no? De cientos tomos, y que él incluso tuvo contacto directo con la policía, lo comenta en sus memorias, no le dedica tantas páginas como uno le gustaría, ¿no? Pero digamos que en esas pocas que le dedicas se demuestra la magistralidad, ¿no? Pero que va a ser una constante, porque el estudio de la policía implica reglas, implica prioris,
¿no? Porque la institución, por su propia naturaleza, es una institución cerrada ante el público, ¿no? Pero que también es algo bien complejo, es algo muy complejo, porque, digamos, justamente se mencionó a Víctor Villanueva, ¿no? Y el mayor Víctor Villanueva, ¿no? Este conocido historiador aprista, historiador militar, ¿no? Anotaba en un libro muy simpático, ¿no? Que es sobre la soplonería, en donde indica de que tanto la policía penetraba como inteligencia policial en búsqueda de información, que esa es la lógica, ¿no? A los sujetos de interés, a los grupos de interés, como estos grupos, ¿no? de oposición organizada, que aterriza, ¿no? El APRA histórico, prácticamente también penetraba en la policía, ¿no? Luis Negreiros fue un guardia civil, estuvo en la escuela de la Guardia Civil. Luis Negreiros, que luego, en los años 50, ¿no? va a tener va a ser protagonista, lamentablemente, ¿no? De una de las máximas, historias negras dentro de la institución policial, ¿no? Que es el asesinato, ¿no? de Luis Negreiros. Bueno, para la redundancia, que también es todo un tema que, ¿no? En ese sentido, ese archivo policial, ese archivo histórico policial está conformado tanto por memorias institucionales, fuentes, mismas revistas policiales, memoria de la prefectura, ¿no? Mismas órdenes generales, pero digamos de que son condiciones que reconstruirlas implican una dificultad alta, que también sirve como argumento para decir por qué recién la estamos conociendo a la policía, ¿no? Sus archivos históricos propios de la policía no están tan ordenados, organizados, ¿no? Y no lo conocemos tanto esa profundidad. Eso también, no quiero quedarme mucho en la historiografía, pero bueno, son puntos que se tienen que decir a medida de, ¿no? de una reflexión en bicentenario. Y finalmente, una historia crítica y problemática, un mundo potente en explicaciones. Digamos que empujar estas explicaciones históricas, empujar este mundo de la justicia criminal en sí, ¿no? Que contiene estos varios otros mundos que iba señalando, ¿no? Prisiones, justicia penal, policía y todo eso. Esto se convierte en una historia crítica, como iba diciendo. Somos un país que luego voy a concluir en estos de tradición autoritaria, ¿no? Que en un país con vocación a salidas autoritarias, con una vocación a castigar, con sendos problemas profundos, ¿no? Que vamos viendo hoy en día, ¿no? Como racismo y clasismo, van a hacer que esta trayectoria estatal del orden público tenga una historia muy rica, muy profunda, muy rica en explicaciones. Digamos, en lo que nos atiene ahora, la policía peruana tiene mucho pasado para explicar su presente, para explicar este presente. Esa es la conclusión que quería determinar, ¿no? Entonces, eso, como pensar a la policía en perspectiva histórica, ¿no? Sigo rápidamente, bueno, esta es una diapositiva, ya, disculpen por pasar rápidamente, ¿no? Este es un grabado de Manuel Atanasio Fuentes para indicar, de pronto está un compañero, un gran amigo mío, Carlos Jesús Ríos, se está encargando ahí de este orden histórico durante la primera mitad del 19, ¿no? Eso es una señal, de pronto, que quiero indicar, ¿no? Que esa presencia policial ha estado allí y se puede rescatar también mediante estos testimonios. Estos testimonios políticos son la primera entrada que hemos tenido a la institución policial. Son una primera entrada, porque vale decir, ¿no? Que hay caras de la policía. Hay caras policía que lo voy a delinearlo, ¿no? Estoy viendo la hora. Pero hay caras de la policía. Y digamos de que una de las caras que más se suelen mostrar, se suelen etiquetar, ¿no? Se suelen rotular a toda la institución, es esa cara de la policía política, ¿no? Pero que ensombrece a la cara de la policía uniformada, ¿no? Que ensombrece, incluso que en nuestro caso hubo esta policía militarizada que fue la gendarmería finalmente, ¿no? Que también tiene otra trayectoria aún más rica y más antigua que estas policías que voy a señalar, que es Policía de Investigaciones como la Guardia Civil, que me facilita un poco las explicaciones de acuerdo a la anterior ponencia también, vale decir. Entonces, sigo, eso mismo, ¿no? Que la institución policial muchas veces, esta es la imagen que tenemos, ¿no? Estos testimonios políticos que aún así no han sido leídos, no le hemos sacado el jugo por completo, ¿no? Porque ellos señalan, digamos, cuántas memorias apristas hay para que puedan ver cómo uno ha tenido que reconstruir este estado policial. Pero digamos de que el reto está en ir más allá. El reto está en ir más allá. En ir más allá y pensar en ellos como ese cuerpo profesional que asiste a la escuela, como ese cuerpo profesional preocupado por ese sueldo, por ese cuerpo profesional preocupado por mejorar, preocupado por mejorar en su trabajo policial, ¿no? Preocupado por contar con lo mínimo, ¿no? Para hacer efecto, para hacer exitosamente este trabajo policial. Bueno, eso.
rápida, en el siglo XIX, fines del siglo XIX, voy a abocarme al siglo XIX, ya post-guerra del Pacífico, ¿no? Postguerra del Guano y Salitre, emerge la cuestión policial, se comienza a discutir qué hacemos con nuestra policía peruana, y los primeros, los más entusiastas en esto van a ser los policías peruanos mismos, ¿no? Van a ser los policías peruanos mismos. Ahí van a ver la Gaceta de Policía, la Revista de Policía, que esto ha sido también estudiado, al menos este periodo, por la historiadora Luz Huertas, ¿no? En su tesis doctoral. Digamos que ella le da un enfoque territorial a esta policía que comienza a pensar, pero que se comienza a pensar desde la capital, en el sentido, ¿no?, de que es un gobierno central también, que tenemos, o que se va tornando en este periodo histórico clave, ¿no?, de los fines del 19 e inicios del 20, ¿no? Entonces, primero quiero dar cuenta de esto, de que antes de la fundación de la Escuela de Formación, de la Escuela Nacional de Policía, como luego se llamó, el protagonista de esta ponencia, de pronto, hubo esta discusión anterior que comenzaba a empujar, ¿no?, la necesidad de formación policial. Los mismos policías comenzaban a notar, se necesita escuelas policías, se necesita de formación policial, ¿no? Y la atención que le daba el Estado era un Estado que Felipe Portocarrero lo llamó el Estado gendarme, un Estado preocupado en construir comisarías, preocupado en el uniforme, pero no preocupado en eso que los policías anotaban y señalaban con urgencia se debía de atender, ¿no?, que era la formación policial. Y ahí se crearon proyectos, se delinearon proyectos, se decía hay que hacerlo que cada comisaría tenga su propio centro, como pueden ver, ¿no? Y como doy cuenta, acá estudiar a la policía implica un vínculo político-policial que ¿no? O sea, el mismo noviembre pasado del 2020 se reveló, ¿no? Se reveló en forma de verlo, se ilustró, ¿no? Como ese vínculo político-policial configura mucho a la policía peruana, configura mucho a la policía peruana. En ese sentido, ¿no?, digamos, Leguía viene de ese antecedente de lo que Jorge Basadre llamó, ¿no?, la sublevación más espectacular de nuestra historia peruana, ¿no?, que fue el golpe de 1909, ¿no? En ese sentido, allí uno presta atención al maestro, ¿no?, Alfonso Quirós, ¿no?, con Historia de la Corrupción, y él comienza a notar también, dar cuenta, ¿no?, cómo se va activando un Estado policial, activando una experiencia de Estado policial, ¿no?, en esta experiencia clave de Leguía, que luego va a ser fundamental para entender, ¿no?, cómo se empuja finalmente, cómo esta trayectoria política va a ser a la que le toque, ¿no?, hacer eso que finalmente se debió de hacer, ¿no?, que era la profesionalización de la policía peruana. Esto tiene también su trayectoria regional, ¿no? Las policías de la región de Latinoamérica, de América del Sur, asimismo estaban en ese proceso ¿no? A Chile le tocó en 1927-28, disculpen ahí el dato, a Colombia le tocó en 1932-33 también, ¿no? A nosotros nos tocó la misión de la Guardia Civil Española, ¿no?, la histórica Guardia Civil Española, que así se entendió la profesionalización de la policía. Voy adelantando algunas cosas, pero así se entendió la profesionalización de la policía también, ¿no? De que si bien había una Guardia Civil Española para los años 20, ¿no? El Estado peruano entendió esa capacitación más pública de la policía peruana, porque hay una capacitación siempre constante en los adentros de la institución, ¿no?, entendida como misiones profesionales. Eso era lo llamativo, ¿no?, que empujaba a cada gobierno, ¿no? Digamos que en Benavides se traduce en la policía italiana fascista, ¿no?, que comienzan a enseñar a cazar comunistas, con las letras así en los cursos están, ¿no? En el 45 el FBI va a estar como Bustamante y Rivero, y la policía franquista, policía secreta franquista para Odría. Eso también vamos viendo como un argumento allí, ¿no?, a lo que va a ser. Pero sigo con la diapositiva, disculpen. Esto, antes de lo que voy a explicar principalmente, pero que había una cuestión policial discutiéndose, que también se tienen que entender como la llegada de la criminología en el Perú, la llegada de la criminología positivista en sí, que más se preocupó por temas carcelarios, temas de delito, temas de delincuente, ¿no?, propio de los paradigmas que se comenzaban a importar desde Italia, antropología criminal, ¿no?, sociología criminal, pero digamos que también habían estudios sobre la policía. También habían estudios sobre la policía. Comenzaba a empujarse a la que se tenía que aterrizar a una policía científica, ¿no? Policía científica, como voy indicando, ¿no?, también va a recaer en esto de investigación criminal,
¿no? Que investigación y criminalística se acompaña con los soplones, con los llamados, con esto que se puede que se puede señalar. Que se puede señalar. Es una brigada que muy bien la historiadora Elena lo identificó allí. Yo les doy el seguimiento hasta los años 50, ¿no? Es una historia increchendo la de ellos, ¿no? De brigada a cuerpo, a división, a la par de la Guardia Civil, que adelantando también, esto explica esa subcultura policial entre Guardia Civil y Policía de Investigaciones que va a tener protagonismo en los años 80 para la unificación policial, ¿no? Bueno, sigo, ¿no? Esto es un poco eso que empujaba a la policía por sí mismos, es este conocimiento científico, este conocimiento técnico. Esto es una muestra, el Gabinete Antropométrico de la Policía de Lima, lo que también lo está estudiando el profesor José Ragas, nada menos, con una lógica de identificación, ¿no? Entonces vemos cómo este gabinete antropométrico, vemos cómo la policía peruana, ¿no? Ya antes de incluso llegar la escuela de policía, ya estaba cohabitando esto, ya estaba empujando esto, ¿no? Que acá se ven, no quiero delimitar mucho a los conocimientos criminológicos, ¿no? Pero parte era la medición del delincuente, ¿no? Para identificarlo y conocer más a esa población, ¿no? Que se trata de controlar, ¿no? Eso, ¿no? Algo que va a tener su plus, que a mí me sirve de argumento como esta experiencia anterior a la reforma de Leguía con Alejandrino Montes, el joven criminal, ¿no? Hay un vals allí, en 1915, justamente esta historia, esta microhistoria, condensa cómo esos saberes criminológicos de vanguardia estaban ahí. Ahí está Oscar Miro Quesada, nada menos, ¿no? Ilustra cómo la misma policía, que en ese momento estaba estrenando su oficina de dactiloscopia, la huella digital, ¿no? La huella dactilar, ¿no? Ella comenzaba también se veía con el imperativo de utilizar esto para explicar esto, ¿no? Ya no bastaba el saber empírico, ¿no? Eso para darle, matizar, ¿no? Lo que finalmente es la llegada de la escuela, del primer centro de formación policial, ¿no? La nueva policía, así se le llamó el modelo profesional o advenimiento de la policía moderna, ¿no? Ese es como se le conoce también a esta experiencia histórica global, ¿no? O en el norte global, digámoslo así. La modernización de la policía moderna, se da en estos países, ¿no? En Inglaterra, digamos, como el ejemplo, en siglo XIX, inicios del siglo XIX, ¿no? Para países como Latinoamérica, o específicamente la experiencia peruana, aterriza en los años 20, ¿no? Y esto, ¿qué concentra esto? Se concentra en el Centro de Formación Policial, ¿no? El Centro de Formación Policial, el primer centro, la Escuela de Guardia Civil y Policía, el primer centro de formación policial en nuestra historia, es una institución sin par que cambia el juego. Cambia el juego. Sinceramente, en palabras de Basadre, ¿no? De lo que yo anotaba, una conclusión adelantando, de lo poco que dijo en Historia de la República, dice esto, ¿no? A partir no se preocupen si dicen reorganización, reforma, también es algo que estamos debatiéndolo acá, ¿no? Pero digamos que esto es una refundación, ¿ya? Una refundación que se entiende también, que no se puede entender sin las trayectorias pasadas. Entonces, digamos, esto dice Basadre, ¿no? Con esta reorganización policial, quiero ser preciso con las palabras que él utiliza, Leguía hizo que fuese más difícil llegar al poder, como más fácil mantenerse en el poder, ¿no? Allí la explicación que yo le estoy dando al oncenio al sexenio y al ochenio ¿no? Ustedes pueden llenar los nombres allí. Sigo rápidamente, ¿no? Sí, ya te queda un minuto solamente para ir concluyendo. Entonces, bueno, fundación del primer centro provincial, emerge una historia institucional a una historia negra pasada, ¿no? Los mismos, como dice Foucault, ¿no? Se comienza a llenar de una literatura judicial el Estado peruano, ¿no? De una literatura de documentos policiales, de procesamiento oficial policial, ¿no? Lo que se hace cuando se captura a alguien, ¿no? Se produce estos documentos, ¿no? Comienza a emergerse estadísticas, ¿no? Que vale decir que, como iban notando, por ejemplo, el mundo de la prefectura me parece como un incendio antes de iniciar la década del 20, del siglo XX, o sea,
también esto, ¿no? Como desafíos a entender. Bueno, misiones internacionales policía, un mundo policial potente en formación política, trabajo, cultura y violencia, ¿vale? No está de más lo último, ¿no? Incluso eres lo que más potente para reflexionar, y la emergencia del Estado policial, ¿no? La Guardia Republicana, Guardia Civil, disculpen ustedes, la oficina de dactiloscopia, que era año 28, contemporáneo a estas conspiraciones que comienzan en efecto a activarse, ¿no? Que también da a pensar, porque finalmente perjudican al gobierno este uso político, ¿no? Porque a la par se estaban destruyendo los bandoleros. No olvidemos eso. La llegada de la policía peruana demoró su legitimización, demoró bastante, ¿no? Es un proceso muy largo. Bueno, este es un diario policial que uno encontró en estas aventuras, en donde dice para 1927, ¿no? Es un diario anónimo. El anhelo de que el país posea una institución soberanamente capaz, lista para hacer acción, está conseguido. La semilla fructífera arrojada por esas manos de sembrador privilegiado de nuestro genial mandatario, ahí a Leguía, ¿no? Ha tenido virtud de encontrar campo propicio. No, rápidamente por Leguía, digamos de que se inició en Leguía y la policía peruana fue, víctima, si se puede utilizar esto, ¿no? De esa mala costumbre, ¿no? De cuando se inicia una reforma de ese gobierno al que le toca impregnarle su sello. Digamos que esto pasa en otras situaciones, ¿no? Pero a la policía peruana le tocó sobrepasar eso, ¿no? Le tocó con su misma presencia, con su misma historia que en el siglo XX va creciendo administrativamente, va creciendo territorialmente, ¿no? Le tocó demostrar que su función policial, ¿no? Imagínense, le tocó demostrar nada menos a los militares policiales, que también tienen una relación muy compleja, ¿no? Pedro Pablo Martínez es un militar, fin y al cabo, ¿no? Que defiende a la policía peruana en 1932. Para terminar, ¿no? Fase empírica, una fase científica, historia negra, una historia institucional y un estado gendarme, ¿no? Allí argumentando con lo de Felipe Portocarrero, a un estado policial, ¿no? A la derecha dejo que la Guardia Civil celebró sus 50 años de 1972 y, o sea, lo acojo porque como ellos se eligen su punto de partida en el Centro de Formación Policial, ¿no? Eso, muchas gracias. Ay, disculpen la demora. Ok, muchas gracias, Ricardo. Muy interesante tu presentación sobre el tema de la policía y sus orígenes, ¿no? En la época de Leguía. Vamos a pasar a la presentación del doctor Norberto Barreto, profesor de la Universidad del Pacífico, el cual nos va a hablar sobre, o el título de su presentación es Retando al Imperio, la compra de los Mirage y la Guerra Fría. Adelante, Norberto. Hola, gracias. Emilio. Voy a leer mi presentación titulada Retando al Imperio, la compra de los Mirage y la Guerra Fría. El estudio del desarrollo de la Guerra Fría en América Latina ha experimentado cambios muy importantes en los últimos años. Trabajos como los de Odd Werner, Odd Arnie Westad, Robert McMahon, Jeremy Suri, Bani Petina y Tanya Harmer, entre otros, han renovado el análisis de la Guerra Fría, superando el tradicional enfoque en el enfrentamiento entre dos potencias y enfatizando la necesidad de atender otros actores y factores. Uno de esos factores, tal vez el más importante, es la necesidad de integrar al llamado Sur global como un personaje clave de la Guerra Fría. En otras palabras, es necesario dejar de ver a los países del sur como víctimas o marionetas del conflicto bipolar y destacar su accionar e influencia en el desarrollo de la Guerra Fría. Frente a una historiografía que ha privilegiado el punto de vista estadounidense en el estudio de la Guerra Fría en América Latina, esta nueva historiografía intenta rescatar la perspectiva de los países latinoamericanos en su difícil proceso de adaptación a las dinámicas producidas por el conflicto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. No se trata evidentemente de subestimar el impacto decisivo que la llamada hegemonía estadounidense tuvo sobre la región. Tampoco se pretende negar que las injerencias de Washington representaron un rasgo importante de la forma en que la Guerra Fría se manifestó en la zona. Se trata más bien de reconocer y enfatizar que los países latinoamericanos tuvieron voz y que sus acciones repercutieron en los centros del conflicto bipolar. El énfasis en el punto de vista latinoamericano no apunta a prescindir de un análisis del papel desempeñado por el proyecto hegemónico estadounidense en el subcontinente. Lo que busca es evaluar de qué forma los actores latinoamericanos no solo se adaptaron a los retos y cambios generados por el enfrentamiento soviético-estadounidense,
sino también cómo interactuaron con este. En los últimos años me he dedicado a estudiar las relaciones del Perú y Estados Unidos en la década de 1960 y 1970 desde el punto de vista teórico y metodológico de la llamada nueva historia de la Guerra Fría. En otras palabras, he buscado entender cómo interactuaron las autoridades peruanas con el hegemón hemisférico en un periodo importantísimo de la historia republicana del Perú. Producto de este trabajo son 2 artículos publicados y uno en evaluación. En el primero de ellos analizo cómo reaccionó el Congreso estadounidense a los retos del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, a los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos, tanto en el Perú como en la región latinoamericana. En el segundo trabajo examino el tema del que voy a compartir hoy, el impacto de la compra por el gobierno peruano de 12 casas franceses en 1967. El tercer artículo estudia el impacto de un caso de corrupción en el programa de ayuda económica estadounidense en el Perú en la discusión imperial de la Alianza para el Progreso. Propongo como argumento central de esta ponencia que la compra en 1967 de 12 casas Mirage por el gobierno peruano jugó un papel importantísimo en la toma de decisiones de la administración Johnson y en los debates del Congreso de Estados Unidos. Este reto a la hegemonía estadounidense se manifestó en 3 momentos. En primer lugar, ante la negativa de las autoridades estadounidenses para venderles casas modernos, los militares peruanos y las autoridades peruanas no se amilanaron y optaron por buscar alternativas en el mercado mundial de armas. En segundo lugar, decidieron comprar aviones franceses a pesar de la clara oposición y del chantaje del gobierno estadounidense. En tercer lugar, no aceptaron una contraoferta estadounidense de venderle los aviones que originalmente querían adquirir y se mantuvieron firmes a pesar de las posibles consecuencias en su decisión de comprar los Mirage franceses. Al reafirmar la soberanía nacional ante lo que se consideraba un claro ejemplo de la fábula del perro del hortelano, las autoridades peruanas generaron, sin que fuera su objetivo, serios problemas para el gobierno de Estados Unidos. Lo que los estadounidenses veían como la testarudez peruana repercutió de forma directa en Washington. La compra de los Mirage se dio en un momento complicado de las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo del imperio. La oposición al programa de ayuda económica a la intervención de Vietnam provocó un proceso de creciente disidencia legislativa. Esta disidencia no se limitó a esos 2 temas, pues también surgieron voces críticas de otros asuntos como la ayuda militar. Cuando las autoridades peruanas deciden retar a la administración de Lyndon B. Johnson comprándole casas al gobierno francés, las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo eran ya bastante tensas. La compra de los Mirage vino a complicar el escenario y le brindó a los enemigos de la ayuda externa una excelente oportunidad para criticarle y cuestionarle. La discusión que se desató en el Congreso estadounidense alrededor del tema de los Mirage se enmarcó dentro de un debate mayor que giraba en torno a 2 preguntas. ¿Cuán eficientes eran los programas de ayuda exterior? ¿Cuán necesarios eran? Este no era un debate nuevo, pues la ayuda económica había estado en discusión desde su inicio con el Plan Marshall en 1947. Es necesario señalar que tal discusión había sufrido altas y bajas y que la década de 1960 fue testigo de un renacer de tal debate caracterizado por una fuerte participación congresional. En esos años, varios legisladores cuestionaron de forma directa desde diferentes orientaciones ideológicas y políticas la ayuda económica y militar brindada por Estados Unidos en el mundo. La compra de los Mirage, armas costosas y sofisticadas, cuya utilidad y necesidad podían ser claramente cuestionadas por un país receptor de ayuda tanto militar como económica, generó una situación perfecta para atacar ambos programas, el de ayuda militar y el de ayuda económica. Un grupo de congresistas, tanto demócratas como republicanos, usó la crisis de los Mirage para cuestionar la utilidad de la ayuda económica, criticar las prioridades de los países receptores de esta y subrayar el alegado impacto político negativo de la asistencia militar estadounidense en América Latina. El caso de los Mirage le permitió cuestionar por qué un país receptor de asistencia estadounidense podía a la vez adquirir armas costosas. Si las prioridades del gobierno peruano no eran con el bienestar de su población, preguntaban esto, ¿por qué Estados Unidos debía invertir el dinero de sus contribuyentes en la prosperidad de los peruanos? Ahora voy a hablar de la compra de los Mirage.
y luego llegaré a la conclusión. He tratado de acortar esto dentro de los márgenes más racionales posibles. A mediados de la década de 1960, la mayoría de las fuerzas aéreas latinoamericanas se encontraban en condiciones lamentables con aviones viejos o incapaces de volar. Esto llevó a que varias naciones suramericanas buscaran modernizar su capacidad aérea comprando aviones supersónicos. En los años 1950, el gobierno de Dwight Eisenhower había animado a los países hemisféricos a fortalecerse militarmente para que pudieran aportar a la defensa regional. Gracias al programa de asistencia militar, el PAM, los latinoamericanos podían adquirir armamento estadounidense en condiciones financieras altamente generosas. La llegada de Kennedy a la Casa Blanca y el inicio de la Alianza para el Progreso trajeron cambios en la política del gobierno estadounidense. Kennedy buscaba impulsar el desarrollo económico de América Latina para frenar el virus revolucionario cubano, por lo que promovió que sus vecinos meridionales invirtieran en la adquisición de armas diseñadas para la seguridad interna y la lucha contra insurgentes, dejando fuera la adquisición de armas convencionales de mayor costo como los cazas supersónicos. Cuando en 1963 varios países sudamericanos buscaron modernizar sus fuerzas aéreas con cazas estadounidenses, la administración Kennedy se negó a vender, alegando que estos no eran los más apropiados para las necesidades militares de América Latina. Según el historiador francés François Leroy, las autoridades estadounidenses también recurrieron a un argumento que enfatizaba las necesidades básicas de los gobiernos de la región, es decir, a cuestionar sus prioridades de forma paternalista. Para funcionarios como Teodoro Moscoso, coordinador de la Alianza para el Progreso, el dinero gastado en la compra de aviones de combate podría ser usado para construir escuelas, graduar ingenieros y proveer leche a miles de niños. Ninguno de estos argumentos convenció a los latinoamericanos, quienes siguieron insistiendo en la necesidad de modernizar sus fuerzas aéreas, aun cuando ello conllevara problemas con Estados Unidos. A pesar de que Lyndon B. Johnson no tenía mayores problemas con la adquisición de aviones supersónicos, su llegada a la presidencia no marcó un cambio en la política de su predecesor porque, según el historiador francés Leroy, tenía que prestar atención a la oposición de un grupo de congresistas liberales quienes consideraban que además de promover una carrera armamentista, el PAM desperdiciaba los impuestos pagados por los estadounidenses y aumentaba el peligro de golpes de Estado en América Latina. La preocupación de Johnson por el posible reacción del Congreso es un indicio del nivel de conflictividad existente entre los poderes ejecutivo y legislativo. En 1965, el gobierno estadounidense vendió a la Argentina aviones Douglas A-4 Skyhawks para evitar que los militares derrocaran el gobierno de Arturo Illia. La compra de los aviones no solo no salvó a Illia, que igual fue derrocado por los militares, sino que generó una reacción en cadena en la región. Los primeros en reaccionar fueron los chilenos, quienes buscaron comprar cazas británicos, lo que a su vez provocó que los peruanos indicaran su deseo de adquirir aviones supersónicos estadounidenses. Según Leroy, los legisladores liberales estadounidenses pidieron a Johnson que hiciera todo lo que estuviera a su alcance para disuadir a Perú de adquirir aviones supersónicos. Y este buscó aplacar a los peruanos ofreciéndole F-86 Sabres usados, un avión subsónico que se había hecho famoso durante la Guerra de Corea. Los peruanos rechazaron la oferta, reiterando su deseo de adquirir aviones supersónicos Northrop F-5 Freedom Fighters. En su discurso del 5º aniversario de la Alianza para el Progreso en 1966, el presidente de Estados Unidos pidió a los líderes latinoamericanos que, y cito, evitaran los costos de adquirir y mantener equipo militar innecesario en desmedro de la ropa, comida y educación de nuestros niños. Johnson volvió a la carga durante la conferencia de Punta del Este en abril de 67, pero no consiguió que los líderes latinoamericanos firmaran una declaración comprometiéndose a no comprar aviones supersónicos. Ante esta negativa, Johnson optó por prohibirle a la Northrop, fabricante del famoso F-5, venderle este avión a las naciones latinoamericanas y pidió a sus aliados no venderle aviones similares a los militares latinoamericanos. Los británicos aceptaron a regañadientes, los franceses no. En mayo del 67, el gobierno peruano acordó con su homólogo francés la compra de 12 aviones supersónicos Mirage 5S, venta que se formalizó el 4 de octubre de 1967 por $28 millones. Las posibles consecuencias de la compra de los Mirage alarmaron a la administración Johnson, especialmente por la posible reacción del Congreso,
A Johnson le preocupaba el futuro del proyecto de ley de ayuda económica del 68, ya que la Cámara de Representantes había aprobado su versión del proyecto por solo 8 votos y por ende podría fracasar si solo un pequeño grupo de legisladores liberales cambiaba su voto cuando fuese considerado en conferencia bicameral. Según Leroy, Johnson enfrentaba problemas ante la creciente oposición a la guerra de Vietnam, por lo que se consideraba inaceptable una derrota en el patio trasero. Sin embargo, eran pocas sus opciones, especialmente porque solo la venta de los F-5 podría convencer a los peruanos de no comprar los Mirage, que ello hubiese significado problemas con el Congreso. Temeroso de que se afectara su influencia en América Latina, la administración Johnson buscó retomar la iniciativa vendiéndole al Perú los F-5 que originalmente le había negado. El problema estaba en el Congreso, dado que la oposición de algunos miembros de sus comités de asuntos latinoamericanos, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, congresistas como Jones William Fulbright, Frank Church y Wayne Morse, eran críticos abiertos de la política de Johnson en Vietnam y no se sentían inclinados a favorecerlo. La administración Johnson alegó que no venderle a Perú los aviones favorecería a Francia a expensas de Estados Unidos, quien perdería influencia entre los militares latinoamericanos. También rechazó las acusaciones de que la venta de los F-5 reforzaría el militarismo peruano y alegó que por el contrario, esta fortalecería la posición del presidente Fernando Belaúnde Terry ante la creciente agitación militar. A pesar de sus esfuerzos, los funcionarios de la administración Johnson no lograron convencer a los miembros de los subcomités de asuntos latinoamericanos. Y a pesar de ello, la administración optó por ofrecerle los aviones que antes le había negado al Perú y como incentivo incluía un préstamo de 40 millones de dólares, siempre condicionado a que el gobierno del Perú cancelara la compra de los Mirage. Los temores de Johnson, lo que no pasó. Los temores de Johnson sobre el futuro del proyecto de ley de ayuda económica para 1968 no eran infundados. En 1967, la administración Johnson solicitó 3.2 mil millones de dólares para el programa de ayuda y el Congreso aprobó 2.3 mil millones, un recorte de 29%. Este corte era el mayor registrado desde la llamada Foreign Revolt del 63, cuando el Congreso redujo en un 34% el presupuesto solicitado ese año por Kennedy. Un año más tarde, el gobierno solicitó casi 3 mil millones de dólares en ayuda económica y solo consiguió 2 mil millones, un recorte del 11%. Este es el presupuesto más pequeño en la historia del programa de ayuda económica. Con estos recortes del presupuesto, el Congreso ejerció uno de sus principales poderes, el de determinar el gasto. Las serias reducciones de los presupuestos de ayuda económica del 68 y el 69 reflejan el nivel de conflictividad entre los poderes ejecutivos y legislativos con relación al tema de la asistencia. Como conclusión, las acciones del gobierno peruano jugaron un importante papel en el desarrollo de las tirantes relaciones entre el Ejecutivo y un poder legislativo cada vez más propenso a ejercer sus poderes constitucionales, cuestionando la política exterior estadounidense. Al comprar los Mirage por encima de la oposición de la administración Johnson, los peruanos abrieron una puerta que los enemigos de la ayuda exterior en Estados Unidos no dudaron en cruzar. La discusión congresional del tema de los Mirage formó parte y estuvo determinada por un asunto altamente controversial y espinoso, especialmente en las relaciones del Congreso con el Ejecutivo. La discusión sobre la naturaleza y utilidad de los programas de asistencia exterior del gobierno estadounidense. Un grupo de congresistas aprovechó la oportunidad que generó la compra de los cazas franceses para cuestionar y atacar dos elementos claves de la política exterior estadounidense del periodo posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial: la ayuda económica y la asistencia militar. Su posición era ideológica, no partidista, y se enmarcaba en el debate sobre la naturaleza del programa de asistencia del gobierno estadounidense desarrollado desde sus mismos comienzos a mediados de la década del 40. Estos legisladores cuestionaron la utilidad de la asistencia económica, recalcando el impacto negativo que según ellos tenía la ayuda militar. También criticaron las prioridades de los países receptores de ayuda económica al cuestionar la utilidad y necesidad de las compras de los Mirage y la vieron como el resultado del militarismo que según ellos promovía el programa de asistencia militar estadounidense. Según estos congresistas, al invertir millones de dólares en aviones de combate, las autoridades peruanas habían actuado irresponsablemente desatendiendo las necesidades urgentes de su pueblo. El gran temor de estos legisladores es que la compra de los Mirage
desatar una carrera armamentista en América Latina, de la que Estados Unidos sería responsable tanto directo como indirecto. El caso de los Mirage nos brinda un gran ejemplo de cómo las acciones de los países del sur global durante la Guerra Fría podían tener repercusiones a corto y a largo plazo en los centros del poder del conflicto bipolar. Estudiar estas acciones es necesario para darle un carácter global al estudio del antagonismo soviético estadounidense. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Norberto Barreto por esta presentación, esta ponencia en torno a la compra de aviones, ¿no?, en los años 60 en el contexto de la Guerra Fría. Antes de pasar a la siguiente ponencia, pues queremos invitar al público, a los que están conectados, a dejar sus preguntas a través del chat, para que, obviamente, más ya en el siguiente momento, nuestros expositores puedan responder, ¿no?, a sus inquietudes, interrogantes, comentarios sobre, en fin, las presentaciones que han llevado a cabo. Muy bien, ahora, bueno, la cuarta y última ponencia me corresponde, ¿ok? Y voy a, por eso también, pasar a compartir mi pantalla, ¿no?, para hablar sobre el... Aquí vamos a ponerla... Tiene un sonido alusivo al tema. Mi ponencia se titula La herencia populista del régimen de Óscar Benavides, personaje militar que, bueno, fue presidente en realidad en dos oportunidades en nuestro país. La primera entre 1914 y 1915, y un gobierno provisional, ¿no?, un año, y la segunda en los años 30, ¿no? A ver, mi interés es plantear una interpretación algo distinta de lo que se ha conocido sobre Óscar Benavides, uno de los gobernantes quizá menos tratados por la historiografía peruana, que en realidad, bueno, si tomamos en cuenta la primera mitad del siglo XX, Leguía quizás es el gobernante que más estudios ha generado. Bueno, la coyuntura de inicio de los años 30, ¿no?, Sánchez Cerro, su enfrentamiento con el APRA, pero Benavides no es un personaje que haya causado demasiado interés, ¿no?, por parte de los historiadores. Yo me interesé un poco en la época y en concreto en él, y obviamente la mayor parte de la historiografía habla, ¿no?, a su gobierno de los años 30, ¿no?, pues es señalado, es presentado como, ¿no?, un gobierno, bueno, una dictadura altamente represiva, ¿no?, un poco en la línea de lo que había ocurrido a inicio de los 30 con Sánchez Cerro. Y obviamente eso es cierto, evidentemente, fue un gobierno que tuvo un aparato represivo bastante fuerte, ¿no?, algo que mencionaba Ricardo hace un momento sobre la policía, que en los 30 efectivamente va a contratar una misión italiana, que va a llegar en los 30 para perfeccionar a la policía. Pero hay otro lado de Benavides, su gobierno, que es el que yo quiero señalar, que es el tema de el populismo, ¿no?, o las estrategias populistas que va a llevar a cabo durante estos años. Entonces, algunos datos sobre Benavides, biográficos, básicamente, bueno, un militar de carrera que se hace conocido en 1911 cuando destaca en un enfrentamiento en la frontera con Colombia, en la zona de La Pedrera, ¿ok? Y allí Benavides, bueno, su figura y su nombre empieza a hacerse más conocido, ¿ok? Después de ese enfrentamiento, ¿no?, en la zona de la frontera con Colombia, el año 1911, Benavides es ascendido, ¿no?, ya asume un cargo como jefe del Estado Mayor, ya durante el gobierno de Guillermo Billinghurst, y es en ese gobierno que finalmente, pues, diríamos, tiene su primera incursión política, ¿no? Billinghurst, bueno, es un gobierno que va a estar enfrentado con el Congreso, con el Parlamento, como tantas veces ha pasado en nuestra historia política, y el resultado fue en este caso que Billinghurst, antes de que Billinghurst cerrara el Congreso, un sector de los parlamentarios pues decidió sacarlo, ¿no? Y en ese caso van a recurrir a algunos militares, en este caso Benavides,
el cual va a liderar ese golpe de Estado, ¿no? Del año 1914. Un golpe de Estado, el propio Benavides justificó diciendo que Billinghurst querría cerrar el Congreso y armar a la clase trabajadora para enfrentarse con los congresistas y que eso no podía permitirse. Entonces, es la primera incursión política de Benavides, que es interesante porque aquí van a ser una suerte de, vamos a llamar así, alianza, en todo caso, diríamos, una suerte de relación política entre Benavides y los hermanos Prado, ¿no? Porque el golpe del año 14 está liderado desde el Congreso por los hermanos Javier y Jorge Prado, Ugarteche. Entonces, ahí Benavides coincide con ellos y van a mantener una relación. Ya en la época de Leguía, justamente, Benavides es uno de los tantos figuras políticas que van a ser desterradas, ¿no? En la época de Leguía, y en ese caso, en el año 21, ¿no? Benavides sale del Perú, justamente con los hermanos Prado y otros políticos, y durante los años del onceño va a estar básicamente en Europa, Benavides, y retorna recién el año 30, tras la caída de Leguía y el ascenso de Sánchez Cerro. Y ahí viene, hoy se abre una nueva etapa en la historia del país, una etapa muy convulsa, muy violenta, ¿no? De ahí un poco el nombre que van a ver a continuación. Tiempos violentos, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Inicio de los 30, ¿no? Con el ascenso de Sánchez Cerro, el tercer militarismo, también la aparición del APRA, el Partido Aprista Peruano, una época de mucha polarización. Bueno, en fin, la coyuntura creo que es conocida por la mayoría. Benavides retorna al Perú entonces en el año 30. Sánchez Cerro le va a dar o lo va a nombrar embajador, representante diplomático en Europa, en el Reino Unido, pero a pesar de estar fuera del Perú, Benavides siempre va a mantener una vinculación y sobre todo va a estar informado de lo que pasaba en el país. Hay cartas, ¿no? De Benavides del año 31, 32, ¿no? Cartas que dirigía a sus familiares, ¿ok? Las cuales le manifestaba su interés en saber lo que pasaba en el país. Y en 1932-33, bueno, se da una crisis otra vez en la frontera con Colombia, una crisis, en este caso en la zona de Leticia, y se origina, pues, después de algunos meses, la posibilidad de un conflicto. Y ahí es cuando Sánchez Cerro llama a Benavides, ¿no? Le pide que regrese para asumir un cargo que en realidad implicaba ser una suerte de coordinador de las acciones bélicas que vendrían ya cuando se desatara una guerra contra Colombia. Es un dato interesante, ¿no? Porque cuando, bueno, semanas después Sánchez Cerro es asesinado y finalmente el Congreso nombra a Benavides como presidente, en reemplazo de Sánchez Cerro, Benavides obviamente ya en el cargo no va a, o diríamos, va a tomar una actitud distinta, que es básicamente evitar todo lo posible de llegar a un conflicto con Colombia y más bien, pues, abrir una suerte de conversaciones para llegar a un arreglo. ¿Ok? Bueno, estos son un poco los antecedentes, ¿no? Yo quiero ahora ya entrar de lleno a hablar de Benavides, su gobierno y de las características de su discurso y la estrategia política que justamente va a llevar a cabo en esos años. Muy bien. Pues el gobierno de Benavides de alguna manera se puede quizá dividir en tres etapas muy claras, ¿no? Una primera etapa entre el año 33, cuando es nombrado por el Congreso, hasta el año 36, en la cual básicamente va a tratar de salir de esa etapa tan convulsa en que el país estaba, ¿no? El país había vivido una guerra civil, ¿no? Entre el gobierno de Sánchez Cerro con el APRA, además de los problemas con Colombia, la crisis económica, ¿no? Que va a golpear también al país bastante en esos años. Y entonces va a abrir una etapa distinta que se conocerá como la paz y concordia, ¿ok? Va a llamar como primer ministro a Jorge Prado Ugarteche, justamente, y entonces van a darse una serie de medidas, por ejemplo, amnistía a los presos políticos, el APRA, que había sido ilegalizado durante el gobierno de Sánchez Cerro, volverá a ser un partido legal, ¿no? Con la posibilidad de tener, inclusive, ¿no? Editar su propio diario, La Tribuna, reabrir sus locales partidarios. Esta etapa es entonces en la cual Benavides trata de aquietar las tensiones,
pero la situación igual volverá a ponerse un poco convulsa ya con ocasión de la campaña electoral del año 36, que es un poco el segundo momento, ¿no? Durante esta primera etapa, Benavides lo que hace es un poco neutralizar, ¿no?, a los principales actores políticos, al APRA, y ya también a la Unión Revolucionaria, el otro partido de masas de los años 30, y empezar también a ejecutar una obra social, ¿no? Algunas obras, algunos programas sociales, sobre todo ya por también una mejora económica, ¿no? Las exportaciones del país van a empezar a aumentar, sobre todo a partir del año 34, pero viene este segundo momento que es la campaña electoral del año 36, en la cual, obviamente, como toda campaña electoral, hay polarización. Benavides era, obviamente, evidentemente debía mostrar neutralidad, ¿no?, porque era el presidente, pero evidentemente va a señalar, o inclusive dando un discurso un día antes de la elección, va a claramente mostrar sus preferencias por las candidaturas, llamamos así, más conservadoras, ¿ok?, o moderadas. La de Jorge Prado Garteche, que va a ser candidato, y evidentemente era un poco como el candidato oficial, y la de Manuel Vicente Villarán, que era un jurista, ¿no?, había sido rector de San Marcos, y que también había postulado su candidatura a la presidencia. Las otras dos candidaturas fueron las de Luis Flores, el líder de la Unión Revolucionaria, que ya era un partido que se autodenominaba, o se presentaba como un partido fascista, y Luis Antonio Eguiguren, un abogado reconocido que había sido presidente del Congreso en el año 31, pero que se había apartado justamente por las diferencias que había tenido con Sánchez Cerro. Eguiguren había recibido el apoyo del APRA el año 36, y su candidatura finalmente, tras las elecciones, va a ser anulada, ¿ok?, a pesar que era el que estaba en el primer lugar en el conteo de votos, acusándose, utilizando el argumento ilegal de que al recibir el apoyo del APRA su candidatura pues se viciaba. Y luego viene la tercera etapa, que es la etapa ya plenamente, o que podríamos llamar de una dictadura total, ¿no?, porque entre el año 36 y 39 Benavides gobierna sin Congreso. El Congreso que funcionó hasta el año 36 pues ya no podía seguir funcionando, y la elección del 36 finalmente fue anulada. Con lo cual Benavides gobernará esos 3 años sin parlamento, y evidentemente, bueno, ya se habla, por eso se puede afirmar claramente que ahí va a ser una dictadura total. Ok, el discurso de Benavides, ¿no? ¿Por qué podemos decir que hay un discurso populista, ¿no? Esencialmente porque Benavides lo que va a hacer, y esto es una idea clave y central en todo régimen de este tipo, es plantear una división entre un gobierno que defendía, ¿no?, a las clases trabajadoras del país, a los sectores que realmente querían el progreso, y donde claramente va a resaltar la clase obrera, ¿no? En casi todos los discursos de Benavides, y aquí tenemos una imagen que de alguna manera evidencia ello, el sector más importante es el de los obreros, porque a ellos se les va a indicar como los responsables, como aquellos que estaban permitiendo el progreso y la recuperación del país, a través de la construcción de los caminos, de las carreteras, de las obras públicas que se hacían, de los barrios obreros, de los restaurantes populares. Entonces, es el sector que claramente va a ser sindicado como el más importante, al cual el gobierno se debía, y que su misión fundamental era evidentemente mejorar su situación. La imagen que están observando es de un folleto que fue emitido en el año 38, que se llamaba Acción Social del Estado en el Perú, y donde claramente ven a un hombre con un atuendo que, bueno, era el que usaban mayormente los obreros en estos años, y que está pues levantando el escudo del país, es decir, es el sostén del país, ¿ok? Aquellos que sostienen a la patria eran justamente los obreros, ¿no? Y el gobierno se debía a ellos en esencia. ¿Okay? Entonces, y por otro lado, obviamente, en el otro espectro, los principales enemigos del país, entre comillas, eran justamente los sectores que generaban el desorden, la anarquía, la violencia. Y ahí, el gobierno de Benavides va a señalar claramente, bueno, al APRA, evidentemente, pero también a la Unión Revolucionaria, ¿no? Estos dos partidos, ¿no?, partidos de masas y partidos que van a tener, bueno, un apoyo importante en los años 30, van a ser señalados como los causantes de la violencia e inestabilidad que el país había vivido a inicios de la década, y que por lo tanto eran pues contrarios a los intereses y necesidades de la población. Entonces,
se plantea una división de esa manera, ¿no?, entre el pueblo, ¿no?, representado esencialmente por las clases trabajadoras, y los enemigos del pueblo, que eran, ¿no?, estos sectores que habían generado violencia y que simplemente obedecían agendas particulares sin pensar en el progreso y la recuperación del país. Y eso obviamente llevará a que el propio Benavídez siempre se manifieste y se presente como una figura al margen de las luchas políticas y partidarias, como una figura, y él mismo se va a definir como un simple soldado al servicio de la nación y que está al margen de todo esto, ¿okay? Y por eso es que va a tratar, pues, de diferenciarse, ¿no?, de estos sectores, ¿no? Y además, obviamente, él nunca va a querer, nunca tuvo intención, ¿no?, de formar un partido, una organización que siguiera un legado político, ¿no? No va a ser una figura que va a formar una organización de ese tipo. Entonces, tiene un discurso antipartido, ¿no? Y es un dato interesante porque este populismo, si se quiere, o no, o este estilo populista digamos, lo van a recoger y lo van a llevar más adelante otros gobernantes del país, ¿no? Por eso yo señalaba, bueno, en la sumida que elaboré, que hay una herencia populista que puede notarse aquí y que van a continuar otros gobernantes, sobre todo con el discurso contra los partidos, ¿no? Un poco Odría en los 50 y Fujimori en los 90, ¿no? Culpar a los partidos de los problemas del país, pero posicionarse como alguien que está al margen de eso, como alguien que no pertenece a ninguno de los partidos políticos, y establecer claramente ahí una diferencia. Hay un fragmento, un discurso de Benavídez que vamos a ver a continuación que claramente es un ejemplo de esto. Y finalmente la defensa de la peronidad, ¿no?, que implicaba sobre todo el plantear que los problemas del país debían solucionarse internamente sin, claro, aquí viene el elemento también obviamente, diríamos, asociado al APRA, sin permitir que ideologías foráneas o extranjeras, hacia el comunismo, ¿no?, que en esa época se creía que estaba más representado por el APRA, ¿no?, se hablaba por eso del aprocomunismo, esas ideologías foráneas no podían ingresar al país y no podían tratar de infiltrarse entre la población, ¿ok? Entonces, a esta idea es a lo que Benavídez le llamará la defensa de la peronidad, de defender una suerte de identidad propia y que ideologías, ¿no?, extranjeras podían tratar de vulnerar las principales instituciones del país, de la sociedad. Así que por ahí va entonces esta idea de la defensa de la peronidad. Vamos a ver este fragmento de este discurso de Benavídez, que es bastante claro en ese sentido, ¿no? Del año 39, que dice Benavídez, es el discurso que da justamente cuando ya está dejando el gobierno. A un lado estamos quienes defendemos el orden social existente, vale decir la religión, la propiedad privada, el régimen familiar, el honor y la cultura. Al otro están quienes en su alocado empeño de trastornarlo todo, pretenden reeditar en nuestro suelo aquellos episodios que ensangrentaron y anarquizaron a nuestros países. La actitud es clara, o con la sociedad, o contra la sociedad, o con el Perú, o contra el Perú. No hay ni puede haber términos medios en esa disyuntiva trascendental para la nacionalidad. Entonces, claramente es un discurso que plantea una división, ¿no?, entre el pueblo, quienes defendemos al pueblo, y quienes están contra el pueblo, ¿no? Por eso digo que es un discurso que tiene una naturaleza populista, que es lo que ocurre en este tipo de regímenes. Bueno, la estrategia política tiene que ver con la manera como Benavídez se relaciona con los diferentes actores sociales, económicos y políticos. En el caso de los actores partidos políticos, como ya lo he mencionado, la idea de señalarlos como los grandes responsables de los problemas que el país había tenido, sobre todo a inicio de los 30, ¿no? El enfrentamiento entre el aprismo y el sanchecerrismo, o, bueno, el urrismo, la Unión Revolucionaria, era claramente visto como la principal razón de la situación a la que el país había llegado, ¿ok? Una guerra civil, en fin, y con todas las consecuencias que yo había traído. Por eso es que estos partidos van a ser señalados claramente como los responsables de esto, y en el caso del APRA, el APRA va a ser un partido ilegal durante toda esta etapa, con sus líderes o sus principales dirigentes encarcelados, o en la clandestinidad, ¿no?, o en el exilio, ¿no?, fuera del Perú.
En el caso de la Unión Revolucionaria pasará algo parecido, porque en el año 36, después de que se anuló la elección, el gobierno acusó a la UR de estar tramando un complot para derrocar al régimen, y por lo tanto Flores, el líder, y otros dirigentes fueron también deportados, salieron del Perú, estuvieron fuera durante algunos años acusados de ello. En el caso de la relación con la élite, pues Benavides es interesante que va a tener una relación evidentemente cercana con los diferentes sectores de la élite, pero va a tener una política muy favorable a los sectores industriales, a la burguesía industrial, sobre todo en el tema económico, ¿no? Dando una serie de medidas que los favorecían, ¿no? Por ejemplo, creó el Banco Industrial, la política arancelaria va a tratar de favorecer, sobre todo, por ejemplo, a la industria textil, ¿no? Se van a poner cuotas a la importación de tejidos que llegaban desde el exterior. Entonces, tuvo una política favorable a los intereses de los sectores, a la burguesía industrial. En el caso del el sector más vinculado a los agroexportadores, pues obviamente habían relaciones que tenían vinculaciones, pero sus políticas económicas no tendieron demasiado a favorecer a los exportadores, ¿no? Por eso que hay un libro de Baltasar Caravedo, ¿no? Que habla justamente de la relación del gobierno de Benavides con la burguesía, y señala cómo por lo menos en los primeros años de su régimen, tendió a favorecer más a los industriales que a los exportadores, ¿ok? Pero en líneas generales la idea va a ser clara, ¿no? Se puede favorecer a los empresarios, a los industriales, en tanto ellos puedan contribuir también al progreso del país, ¿no? Al incremento de las industrias y a los beneficios a la clase trabajadora, ¿ok? Y por eso es que se van a crear una serie de, digamos, entidades, ¿no? Legales, ¿no? Se va a crear el Ministerio de Salud, Trabajo y Previsión Social, que se va a abocar justamente a tratar de verificar que las condiciones de los trabajadores, de los obreros, sean las más adecuadas, ¿no? Se van a crear una serie de instancias en ese sentido, una serie de direcciones que debían, ¿no? Justamente verificar esto. Entonces, habrá por eso una relación muy interesante de Benavides con la clase trabajadora, ¿ok? Es decir, darles una serie de beneficios, pero además de los beneficios materiales, diríamos, manejar un discurso, ¿no? Claramente orientado a este sector, ¿no? Es decir, y hay una frase que resumía esto, ¿no? Elevar la dignidad de la clase obrera, que es una idea que va a repetir en varios discursos Benavides, ¿no? Y se van a dar una serie de medidas orientadas en esa línea, ¿ok? Creando, a ver, desde la creación de un ministerio que debía ver justamente los reclamos de los obreros, y crear una serie de instancias para asesorarlos en temas legales, para evidentemente también verificar que las condiciones de trabajo sean las más adecuadas, inclusive creando una suerte de oficina para temas culturales, ¿ok? Dar cursos de educación cívica, de historia a los obreros en sus lugares de trabajo, e inclusive va a haber un programa radial en la Radio Nacional, que también la va a inaugurar Benavides, llamado La Hora Obrera, ¿no? Un programa donde, en teoría, los obreros podían participar y además podían acceder a escuchar conferencias, en fin, ¿no? En las cuales, claro, debía inculcarse valores patrióticos y de ese tipo. Entonces, hay todo un engranaje, un sistema legal, institucional que se va a llevar a cabo para pues darle beneficios y una serie de elementos a la clase trabajadora, ¿no? Y eso conecta con la otra idea, el Estado visible, un Estado mucho más presente frente a la población con necesidades, a diferencia de lo que había pasado en décadas anteriores. Muy bien, voy a terminar, ¿no?, mi intervención, porque ya estoy creo, pasando un poco el tiempo, para mostrar algunas fotos que pude encontrar en este folleto Acción Social del Estado en el Perú, que se encuentra en la Biblioteca Nacional, ¿ok? Es un folleto muy interesante, está en la sala de colecciones especiales, es del año 1938, y fue publicado por el Ministerio de Salud, Trabajo y Previsión Social, un ministerio que, claro, ya en años posteriores fue cambiando, porque ya el Ministerio de Trabajo,
bueno, se van a subdividir, ¿no?, más adelante, pero inicialmente Benavides crea ese ministerio en el año 35 con ese nombre, ¿no? Salud, Trabajo y Previsión Social. Y además también creó el Ministerio de Educación, ¿no?, el año 35, con lo cual el Estado también va a empezar a crecer, ¿no? Va a empezar a aumentar su presencia en una serie de aspectos y ámbitos de la sociedad. Vamos a observar entonces las fotos que me parecen interesantes porque son muy simbólicas, ¿no?, de todo este mensaje, discurso y estrategia política, ¿no? Bueno, una cita también, en este caso, sobre los partidos políticos, ¿no? Que es interesante porque, bueno, vean cómo justamente se señala diríamos, la responsabilidad de los partidos, ¿no? Cuando se tergiversan dolosamente los verdaderos objetivos democráticos, cuando la ambición política o sectaria intenta jugar temerariamente con los destinos de la patria, que entrañan la suerte de la gran masa, entonces es necesario que tomen injerencia en la cosa pública elementos ajenos, por su naturaleza y su misión, a toda contienda partidarista, sin más interés que la estabilidad y el bienestar de la patria. ¿Ok? Será un poco la idea, o sea, ver a Benavides como militar, como alguien ajeno, ¿no?, al margen de estos enfrentamientos entre partidos. Muy bien. Bueno, pasemos entonces a las fotos. Acá hay una foto de Benavides, ¿no? Donde se le ve conversando con trabajadores, ¿no? Por eso el hombre, ¿no?, la leyenda dice el presidente Benavides con trabajadores de obras públicas, ¿no? Muy atento, ¿no? La idea del contacto directo también, que está muy presente en el populismo, ¿no? El gobernante que no necesita ya intermediarios, sino que él directamente habla con la población, escucha sus reclamos y obviamente debe solucionarlos. Esta foto también, que es muy interesante, ¿no?, que dice el abrazo del gobierno con el pueblo, ¿no? Y aparece ahí Benavides con un trabajador, ¿no? Sonrientes los dos, ¿ok? Y en ese sentido, pues, es creo un buen ejemplo de del mensaje que se quería transmitir sobre el gobierno. Luego tenemos otra imagen de Benavides con trabajadores, en este caso en un banquete que le ofreció un grupo sindical gremial, la Confederación de Ferroviarios en Lima. Hay una serie de medios, ¿no?, como la Voz Obrera, es un medio de la época que fue de los que más apoyaba a Benavides, ¿cierto? ¿No? Una serie, inclusive le van a dar una suerte lo van a nombrar presidente honorario de un gremio sindical, o de varios gremios sindicales, y claro, siempre en los discursos resaltando que Benavides era el personaje o el gobernante que más había hecho por las clases trabajadoras, ¿no?, con las obras que vamos a ver a continuación, evidentemente. Aquí tenemos una foto con una niña en la colonia climática de Ancón, ¿no? Las colonias climáticas eran los lugares donde los niños de muy bajos recursos eran enviados para que fueran cuidados, para que pudieran, en fin, tener cubrir todas sus necesidades, ¿ok? Y era parte de toda una política de protección a la infancia que el gobierno de Benavides va a llevar a cabo, ¿no? Y aquí hay una foto de Benavides, sonriente con una niña que está ahí también. Y claro, los beneficios eran diversos, ¿no? Destacaron sobre todo los barrios obreros, ¿no?, que van a ser 3 barrios obreros los que se van a realizar durante la época de Benavides, uno en La Victoria, ¿no?, que eran conjuntos habitacionales que tenían además de las casas, tenían campos deportivos, tenían una piscina, en fin, como digo, era la concreción, la materialización de esta idea de elevar la dignidad de la clase obrera y trabajadora. Acá vamos a ver otra imagen, en este caso el barrio obrero en la avenida Bolognesi, que fue otro de los que se inauguró, ¿no?, a mediados de los años 30. Y finalmente los restaurantes populares, ¿no?, que fueron otra de las sombras emblemáticas de este régimen. En este caso el número 2, que estaba me parece que estaba en el RIMAC, en la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del RIMAC, y que evidentemente también la idea era poder, en este caso, pues brindar una alimentación abundante, barata y de calidad a los sectores más necesitados. Muy bien, bueno, esas son un poco las ideas que quería transmitir sobre Benavides, y ahora ya, quedamos a disposición de las preguntas del público, a todos los expositores. ¿Ok? Muchas gracias.
Muy bien. Tenemos algunas preguntas al doctor Barreto. Hay unas preguntas que han enviado. La primera es la siguiente. Si ha investigado las razones que llevaron a Belaúnde a rechazar la oferta de Estados Unidos y mantener la compra de los aviones a Francia. Y la segunda, también para Norberto, una pregunta, diríamos, una suposición. Si usted hubiera sido presidente del Perú, ¿qué hubiera hecho para concretar la compra sin chocar con las posibilidades de la ayuda económica y asistencia militar que brindaba la política norteamericana en ese entonces? ¿Para qué te salí ese? ¿Para qué te vas tocando? A ver, sí, adelante, Norberto. Bueno, la primera pregunta, eso está analizado por otros historiadores, es un tema que ha sido trabajado. Por ejemplo, uno de los que yo cito, Leroy, analiza los por qué y los conflictos que tenía Belaúnde con los militares en un periodo en que se estaba jugando su pellejo como presidente y que va a culminar con un golpe de Estado. Voltaire, en su famoso libro sobre los embajadores, también lo analiza. Creo que Contreras, en su tesis doctoral, también lo analiza. Básicamente, Belaúnde estaba atrapado entre lo que querían los militares y lo que querían los estadounidenses. Y obviamente tenía, y además que, no lo mencioné, esto genera toda una reacción nacionalista en el Perú, a la cual Belaúnde también tiene que prestarle atención. Así que Belaúnde está atrapado entre varias fuerzas, así que no. Y si fuera presidente, no quiero ser presidente del Perú, ni entonces ni ahora. O sea, ese es un trabajo que no le envidia a nadie. Y es una pregunta, o sea, ¿cómo lo hubiese resuelto? Eso es difícil de... no había forma de satisfacer a todo el mundo. O sea, y su prioridad obviamente era satisfacer el frente doméstico, aunque llevara a un choque con los estadounidenses, con los cuales ya venía teniendo choques anteriormente por el tema de la IPC, de la ayuda económica. Esto es una gota en la copa. ¿Sí? Pero ese no es realmente lo que a mí me interesaba. Lo que a mí me interesa es ver cómo esas acciones del Perú repercuten en Estados Unidos y obligan a los americanos a tener que atender situaciones que hubiesen preferido no tenerlas, y que avisan lo que va a ser luego la relación durante el gobierno militar. O sea, que va a ser más conflictiva aún. Ok, muchas gracias, Norberto, sí, por las preguntas. Hay dos preguntas también que se me han formulado a mí y que paso a responderlas. La primera que dice, ¿qué proporción de la población eran los obreros? ¿Cuál era la posición de Benavides frente a los campesinos? Una pregunta muy interesante. Evidentemente, el caso peruano es obviamente muy particular porque obviamente el Perú no era un país industrializado y por tanto no tenía una clase obrera importante en los años 30. Obviamente se había incrementado respecto a lo que, digamos, si lo comparamos con las primeras décadas del siglo XX, pero era obviamente una proporción minoritaria, ¿no? El Perú era todavía en los años 30 un país básicamente rural, ¿ok? Las cifras del censo del año 40 sí lo demostraron, ¿no? Un censo que también, dicho ese paso, se empezó a hacer o se va a empezar a diseñar con Benavides, pero evidentemente la población obrera era una minoría, ¿no? Era un porcentaje minoritario, ¿no? Atendiendo a las cifras, por ejemplo, del seguro social que se va a inaugurar con Benavides, se calculaba que más o menos unas 200.000 personas eran las que debían inscribirse en el seguro, ¿ok? Pero evidentemente de esas 200.000 no todas eran obreras, ¿no? Podría ser solamente un porcentaje, ¿no? Entonces, no era un sector tan importante, ¿no? En términos diríamos, en el tamaño total de la población del país en ese momento. Ahora, claro, la posición de Benavides frente al campesino es algo que siempre, es una pregunta que también siempre ha surgido, ¿no? Porque las referencias eran básicamente a los obreros, a los empleados,
pero no al campesino, no, hay una ausencia de eso, ¿no? Son muy pocas las referencias en el gobierno, en los discursos de Benavides y en las publicaciones oficiales respecto al campesinado. Y las razones de ello. Evidentemente era un proyecto, era un gobierno que atendía más, ¿no? O en todo caso que trataba de vincularse más a los sectores obreros, y eso obviamente tenía una razón política también, ¿no? Porque la idea, ¿cuál era la idea, el objetivo? Neutralizar al APRA, neutralizar las banderas del APRA, que eran básicamente también urbanas, ¿cierto? El APRA era un partido que tenía una presencia importante en los trabajadores urbanos, en las clases medias, estudiantes, no tanto en el mundo rural, ¿ok? Donde, bueno, la izquierda, ¿no? El Partido Comunista que ya existía, era pequeño, podía tener más una presencia ahí que el caso del APRA. Entonces, evidentemente Benavides quería neutralizar al APRA y, claro, por eso su política se orientaba hacia los sectores que podían ser la base social del APRA, ¿no? No así en el caso del campesinado, del cual hay muy pocas referencias, ¿no? Evidentemente, bueno, van a darse algunas medidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tratar de hacer, bueno, campañas, ¿no? Para incrementar la producción agrícola, ¿no? Con maquinaria, pero evidentemente todavía el Perú es un país en los años 30 en el cual, sobre todo, ¿no? En la sierra, ¿no? Priman ¿no? Las haciendas, las grandes propiedades, ¿no? Al mando de gamonales, hacendados, y donde el Estado peruano no tiene mucha presencia, ¿no? Es algo que yo creo que va a permanecer en los años 30 todavía en el país, ¿no? El sistema de hacienda todavía está ahí presente, y no hay evidentemente mayores, diríamos, no hay un mayor interés del gobierno de Benavides por cambiar la situación. En eso, por ejemplo, hay una diferencia con Leguía, creo, ¿no? Leguía tiene al inicio esta, más bien, política de acercarse a la población indígena, campesina, se crean una serie de entidades para eso, ¿no? Pero con Benavides eso está muy ausente. Y luego había otra pregunta que me hicieron sobre el mapa electoral, algunos resultados del mapa electoral. Bueno, a ver, el año 36 las elecciones se anulan, ¿no? No hay un resultado, diríamos, total, ¿no? Porque se anularon, o sea, el conteo de votos se detuvo apenas 10 días después de realizar la elección, en virtud de que el gobierno los declaró que las elecciones debían anularse porque el APRA se había infiltrado supuestamente apoyando a Eguiguren. Por eso es que finalmente las elecciones no concluyeron, ¿no? Bueno, el año 39 finalmente habrá elecciones, pero bueno, ahí ya fueron solamente dos candidatos, ¿no? Manuel Prado y José Quesada. Votaba apenas un 8 o 9% de la población del país, ¿no? Recuerden que el voto era muy restringido todavía en esta época, y en ese sentido las elecciones eran pues poco representativas, ¿no? En nuestro país. ¿Puedo preguntar algo yo? Sí, Roberto, adelante. Una pregunta para Elena. Sí, adelante. Es muy interesante tu trabajo y también el de Ricardo, los dos sobre la policía. Pero dado lo que es claro que Leguía casi dormía arropado con la bandera de Estados Unidos, ese ese sentimiento proamericano de Leguía, y dado el antecedente de la misión naval, ¿qué factores juegan a favor de que se traiga la Guardia Civil? ¿Es un factor lingüístico, cultural? ¿Por qué se opta por la Guardia Civil Española en específico? Sí. A ver, Elena, Ricardo, si quieren contestar, pero tienen 2 minutos porque ya estamos sobre la hora, pero adelante. Ricardo, Elena, quien desee contestar. Bueno, como había mencionado así rápidamente, cuando Leguía se pide la misión española, es justamente por por lo que había mencionado Villanueva, ¿no? Ellos se encargaban justamente estaban entrenados para neutralizar separatistas, personas que se levantaban, ¿no? Y por ello es que su formación era especializada, militarizada. Él sabía que necesitaba una fuerza de ese tipo para poder neutralizar a sus enemigos, que no solamente eran políticos, sino también dentro del ejército. Y eso también le sirve a él cuando a fines de su gobierno comienzan las huelgas obreras en Morococha, e incluso hay documentos, lo digo, de la prefectura
Lima, subprefectura también, donde son documentos, y también del archivo personal de guía, donde tienen varias misivas con algunos funcionarios incluso en Estados Unidos sobre estos levantamientos y donde es información secreta de quiénes son las personas que se están moviendo y levantando a la población. Entonces, con esa información que va a Estados Unidos y retorna también, había no me dio tiempo, no lo puse, había un cablegrama a Kingsmill, uno de los como que nexos importantes, donde se le pide justamente a Leguía que para evitar estos levantamientos, ¿no? Utilice a su policía, que para ese entonces estaba ya bastante experimentada y militarizada, ¿no? Yo rápidamente rápidamente complementaría, ¿no? Que también el modelo policial que ofrecía la Guardia Civil, ¿no? Que asimismo está muy vinculado a la gendarmería, gendarme, ¿no? O sea, del modelo francés, territorialmente era más adecuado acá. Pero vale decir, doctor Barreto, allí, de que había una afición, eso sí, ¿no? Que las mismas agencias de seguridad estadounidenses se encargaban de esto, pues, ¿no? O sea, allí era el FBI de Hoover, ¿no? Dando esa propaganda que llegaba acá. La policía peruana veía cómo, digamos, el FBI se hacía cargo, ¿no? De Machine Gun Kelly, de esta pareja de delincuentes famosísimos, ahorita se me ha ido el nombre, pero una anécdota rápidamente que puede ilustrar esta influencia y esta traducción de saberes que hubo, en efecto, ¿no? Que fue de que cuando la policía peruana asiste a ver Scarface de Howard Hawks en 1932-33, ¿no? Y un poco así rápidamente, ¿no? En la sala, en la derecha, están sentados la policía uniformada, Guardia Civil. En la izquierda está la policía civil, los detectives, la investigación criminal, los detectives salvajes, yo los nombré en mi tesis. Pero eso, ¿no? Esa influencia que en 1945, post Segunda Guerra Mundial, llega, yo le llamo la primavera policial, llega una misión del FBI, en efecto. No hay mucho insumo allí, ¿no? Contenido de ellos acá, pero sí, ¿no? Su presencia de tener agentes del FBI no pasó por alto, no fue muy celebrado públicamente y todo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos nuestros expositores, a Norberto, a Elena, a Ricardo, y a los que han estado conectados y que han hecho varias preguntas. Algunas, bueno, no hemos podido contestarlas porque ya el tiempo queda corto. Pero en fin, muchas gracias a todos y los invitamos a que sigan conectados a las mesas del Congreso de Historia Bicentenario. Ok, muy buenas tardes. Bicentenario del Perú.